Hola, buenas, soy David Coronado, cocinero de Umami con Sabor, y os traemos una recetita, ¿vale? Muy sencilla, muy vistosa y con mucho sabor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un pescado, un salmón con parmentier de patata y parmentier de calabaza. Para ello lo que vamos a hacer, yo he utilizado la vaporera, ¿vale? En el caso que no tengamos vaporera no pasa nada, podemos hervir la calabaza y podemos hervir la patata en agua, al estilo tradicional. Y el salmón lo podemos hacer bien en la sartén o lo podemos hacer en microondas, bien con una silicona apta para microondas, ¿vale? O a papillote, como queramos. Vale, para ello lo que necesitamos será la calabaza, patata, salmón, sal, aceite, un poquito de mantequilla y poco más. La verdad es que no son muchos ingredientes, quedan muy bien esta receta, así que os animo a que la hagáis. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Voy a apartar aquí el salmón. Yo me he adelantado un poquito para que no sea muy pesada la receta. Y lo que tengo aquí es la patata y el boniato, perdona, la patata y la calabaza ya cortada y al vapor, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Nos ha quedado. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger un recipiente, ¿vale? Y vamos a meter la calabaza dentro. Aproximadamente ha estado al vapor unos 25 minutos, ¿vale? Esto lo podemos hacer, en este caso hemos elegido una parmentier de patata y calabaza, ¿vale? Pero lo podríamos hacer también con boniato, por ejemplo, con boniato, lo podemos hacer con zanahoria, lo podríamos hacer con cualquier tubérculo, ¿vale? Le vamos a echar un poquito de sal, ¿vale? Y lo importante es la mantequilla. Vamos a echarle bastante cantidad de mantequilla para darle una textura y un sabor muy parmentier. Si quisiéramos evitar la mantequilla, podríamos utilizar aceite, pero nos va a quedar entonces más textura de puré, ¿vale? Cortamos mantequilla. Es importante que nuestra calabaza esté caliente, ¿vale? Porque así se va a derretir la mantequilla. La mantequilla puede estar a la temperatura nevera, no pasa nada. Con el calor de la calabaza se nos va a derretir. Luego la parmentier de patata, nosotros la vamos a hacer clásica y sencilla. Vamos a poner solo patata, un poquito de sal y la mantequilla. Pero podríamos hacerla trufada, la podríamos hacer con eneldo, con curry, con pimentón. Aquí tenemos ahora la calabaza y la mantequilla. Un poquito de sal y vamos a chafarlo todo. Si no tenemos el chafapatata, podemos hacerlo con un tenedor, ¿vale? Al estilo clásico. Quede todo bien chafadito. A la vez que chafamos la calabaza, se nos va derritiendo la mantequilla. Vale. Nos tiene que quedar un poquito grueso, ¿vale? Un poquito... Aquí ya tenemos nuestra parmentier de calabaza. La reservamos y ahora vamos a poner la parmentier de patata. Veis que es muy sencillo.
hacemos el mismo paso, cogemos la patata, la introducimos aquí. Un poquito de sal. En este momento, si queréis podéis echarle cualquier especia. Podemos echarle curry, le podemos echar pimentón, podemos echar hierbas provenzales, lo que queráis, ¿vale? A gusto. Vamos a cortar la mantequilla. Y ahora chafamos. La parmentilla de patata siempre va a quedar un poquito más espesa que la de calabaza, ¿vale? Porque la calabaza absorbe mucha más agua que la patata a la hora de bien hervirla o bien hacerla al vapor. El que quiera y le guste, a ver, para esta receta yo no lo recomiendo porque estamos hablando de un salmón. Pero si, por ejemplo, queréis hacer una parmentilla de patata para comer con un huevo escalfado, por ejemplo, ¿vale? O para, depende, otra guarnición, le podríamos añadir un poquito de queso, ¿vale? En este paso le añadiríamos un poquito de queso y nos quedaría totalmente diferente. Vale, aquí tenemos la parmentilla de patata. Ya la tenemos terminadita, ¿vale? Vale, y aquí tenemos nuestra parmentilla. Vale, hay un dato importante, ¿vale? Diréis, ¿y por qué no coges la turmis, lo bates todo y es más rápido? Vale, en el caso de la turmis lo que nos pasaría es que nos quedaría una parmentier muy gomosa, ¿sabes? Esto que coges lo que es el puré o la parmentier y queda muy elástico y a la hora de comerlo no es agradable, ¿vale? Entonces es mejor chafarlo, bien con un tenedor, con un chafaptal, con un pasapuré, con lo que tengamos en casa, ¿vale? Aquí tenemos la parmentier de patata y tenemos la parmentier de calabaza, ¿vale? Vamos a guardar esto. Ahora ya nos queda prácticamente el emplatado. Yo lo que voy a hacer va a ser, le vamos a poner en la parte de arriba del salmón un poquito de rúcula, con un poquito de aceite, sal y unas pipas de calabaza, ¿vale? Que le van a ir súper bien para el crunchy. Lo que vamos a hacer va a ser echar un poquito de aceite, ¿vale? Y vamos a masajear un poquito la rúcula. Siempre que hagamos una ensalada es mejor alinearla en un plato aparte, menearla toda, ¿vale? Y luego ponerla en el plato de servir. ¿Por qué? Porque nos pasa a veces que hacemos una ensalada con un montón de ingredientes y luego para dar vueltas y menear todo es un percal, se te cae el tomate, se te cae la zanahoria. Entonces es mejor, en los restaurantes los hacemos así, la alineamos previamente y luego ya la ponemos en el plato. Es más fácil. También es verdad que si somos muchos comensales es difícil saber el punto que le gusta a cada uno. Pero bueno, poniendo el aceite correcto y el vinagre sin pasarlo, luego podemos poner una vinagrera al lado para el que quiera un poquito más pueda ponerse al gusto, ¿vale? Vale, vamos a emplatar. Se puede emplatar de millones de maneras, ¿vale? Nosotros, bueno, vamos a coger un aro. En el caso de que no tengáis un aro en casa, no pasa nada, lo podéis hacer a mano, podéis cortar una botella y utilizarla de aro, lo que queráis. En este caso, vamos a poner el purecito de patata, la parmentier,
Vale, nos vamos a ayudar con dos, mejor. Así. Vale. Vamos a poner la parmentier de calabaza. Así jugamos un poquito con los colores, ¿vale? En este caso, como veis, hemos puesto aquí los dos colorcitos, ¿vale? Y ahora vamos a coger nuestro salmón, ¿vale? Si tenéis vaporera, yo lo que suelo hacer, no sé si os ha pasado alguna vez, si tenéis vaporera, que ponéis el pescado, cuando se termina de hacerlo intentáis sacar de la vaporera y se os queda pegada la piel, se queda en la vaporera, se nos rompe un poco el pescado. Yo para ello el truquito que utilizo es, bueno, como podéis ver, pongo un poquito de papel de horno en el fondo y así evito que se me pegue la piel. Así aprovechamos todo bien, ¿vale? Todo perfecto. Vale, ahora vamos a empatarlo. Vale, ahí está. Vamos a emplatarlo así, con la piel hacia arriba, ¿vale? Y ahora ya, por último, le vamos a poner un poquito de nuestra rúcula, ¿vale? Queda así, todavía arriba. Y por último, le vamos a poner unas pipitas de calabaza que le van a dar nuestro crunchy a este plato. Vale, así caiga un poquito por aquí, un poquito así, y terminamos con un poquito de aceite. Eso es. Vale, y este sería nuestro platito de hoy. Parmentier de calabaza y patata, con salmón al vapor y un poquito de rúcula. Espero que os haya gustado y nosotros nos quedamos en casa.